El día de hoy les invito a que me acompañen a descubrir una nueva forma de conocer los derechos humanos. En esta ocasión, hablaremos de los fundamentos legales que dan soporte y sustento a los derechos humanos y de cómo las leyes del Estado garantizan nuestros derechos. Iniciaré mencionándoles que toda ley, todo reglamento y toda institución fueron creadas precisamente para garantizar los derechos humanos de las personas. Por ello es que en la estructura de los gobiernos federal, estatal o municipal existen dependencias con funciones específicas, todas ellas responsables de garantizar uno o más de tus derechos. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos es garante de los derechos humanos y como ley suprema impone las normas que instituciones y ciudadanos deben asumir para garantizar la paz, la legalidad y la vigencia y permanencia de los derechos humanos. La Constitución mexicana está compuesta por 136 artículos. Los primeros 29 reconocen y definen los derechos humanos de las personas, aunque también los artículos 35 y 123 definen los derechos políticos y los derechos de seguridad social y laboral. A partir del artículo 30 y hasta el 136 se establece la organización y el funcionamiento del Estado mexicano para dar cumplimiento a cada uno de tus derechos humanos. Nos ha quedado claro que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos es garante de los derechos humanos y regula la actividad de las instituciones para dar cumplimiento a ellos. Ahora nos toca analizar brevemente el contenido de cada artículo. Los artículos primero, segundo, cuarto, 12 y 13 se refieren a los derechos de igualdad y son los que protegen la dignidad de todas las personas. Aquí se garantizan derechos de igualdad entre hombres y mujeres y se interpreta como iguales en derechos e iguales ante la ley. También garantiza derechos como el derecho a la no discriminación por nacionalidad, raza, sexo, religión, condición económica o preferencia sexual. El derecho a la vida, a la libertad y la seguridad, a la prohibición de la esclavitud y de la tortura, y al reconocimiento de la personalidad jurídica del individuo, entre otros. Los derechos de libertad los encontramos en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 24. Estos derechos permiten desarrollar plenamente las facultades del ser humano. Entre ellos se encuentran el derecho a la educación, la libertad de decidir cuántos hijos quieres tener, el derecho al trabajo, el derecho a expresar las ideas, de escribir y publicar escritos, el derecho a asociarnos o reunirnos pacíficamente, a la libertad de tránsito dentro del país y por último, la libertad que tienen todas las personas para profesar la creencia religiosa que más les agrade. El ejercicio de estos derechos lleva implícita la obligación de ejercerlos mientras no se afecten los derechos de otros. Los derechos de seguridad jurídica están contenidos en los artículos 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 y 29, y son entre otros el derecho a la protección jurídica, a un juicio justo por un tribunal independiente e imparcial, a no ser detenido arbitrariamente, a ciertas garantías jurídicas como la presunción de inocencia, a la intimidad, al asilo frente a la persecución en el propio país y los derechos de las víctimas u ofendidos de un delito, la prohibición de los gobernados de hacer justicia por su propia mano. Tus derechos políticos inician justamente al cumplir los 18 años. Estos derechos los puedes encontrar en el artículo 35 de la Constitución mexicana. Tus derechos políticos son, entre otros, el poder votar y ser votado, y participar en la vida política del país. Los derechos de propiedad están garantizados por el artículo 27 constitucional, que establece la facultad de usar, disfrutar y disponer de tus bienes. Y por último, hablaremos de tus derechos sociales, consagrados en los artículos 4, 26, 28 y 123. Dentro de estos derechos encontramos el derecho a la salud, la protección de los medios de subsistencia, los derechos de los trabajadores,
el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el derecho de las personas a un nivel de vida que asegure su bienestar y protección frente a las enfermedades, vejez u otros impedimentos independientemente de su voluntad. Hasta aquí, nos queda claro que los derechos humanos se encuentran reconocidos, protegidos y garantizados por la Constitución de nuestro país, que a la vez recoge el contenido de tratados internacionales para poner a la dignidad de las personas como eje principal de todas las actividades de una nación. Sin embargo, surge un cuestionamiento. ¿Cómo garantiza el Estado el cumplimiento de estas leyes? La respuesta es también simple. Lo hace a través de sus instituciones. Instituciones estatales o federales como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la de Gobernación o la Fiscalía, entre otras. Como sugerencia, podrías hacer un listado de todas las secretarías que componen el gobierno del estado de Chihuahua. Esto es consultando su página. Luego, selecciona algunas dependencias que desees conocer más a fondo e investiga sobre su función principal en el capítulo que refiere a su ley orgánica. Descubre cuáles de tus derechos tutela cada dependencia. Así podrás identificar con claridad la forma en la que son representados tus derechos humanos. También debes conocer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conocer tus derechos es también reconocer tus obligaciones. Para que todo marche bien en comunidad, tú debes actuar con concordancia con la ley, respetar los derechos de otros, reconocer tus faltas y procurar no incurrir en actos que puedan denigrar o lastimar a otras personas. Si al conocer tus derechos identificas a alguien que atente sobre ellos, entonces debes presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de tu estado. Esta institución fue creada para defender los derechos humanos de las personas frente a la autoridad. En los próximos módulos te explicaré con mayor detenimiento las funciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los procedimientos para integrar una queja. Por hoy es todo. Hasta la próxima.